tengo varios propósitos. Uno de ellos, nosotros tenemos algunas líneas de cooperación entre el gobierno provincial que presido, en Zamora Chinchipe, Ecuador, y algunos organismos de cooperación acá como ACSUR, Las Segovias, que capta recursos de la Generalitat Valenciana. Entonces hemos tomado contacto con ellos desde hace algún tiempo atrás y conversamos respecto de nuestros programas que tenemos, sobre todo en lo que es el trabajo agrícola ecológico, agrícola orgánico. Estamos trabajando con el café, con el cacao, con el plátano y también con huertos propios de las comunidades indígenas y campesinas, no necesariamente indígenas, pero mucha gente tiene sus huertos tradicionales que de alguna manera están como perdiéndose. Entonces tratamos siempre de reforzar un poco eso porque pensamos que ahí está la mejor alimentación que tiene la gente en sus propios terrenos, en sus propios huertos. Entonces a ACSUR y a la Generalitat Valenciana les ha parecido bien esta idea y entonces ellos están ya cooperando con nosotros desde hace rato atrás. Otra de las cosas que también nos ha motivado a trabajar es que en provincia, como puedes tener una breve idea, es una provincia, nosotros estamos ubicados al sur del Ecuador, en la Amazonía. Estamos justo en la línea de frontera con el Perú. Y hay entre tantos problemas ahora es que la presencia de los pueblos no amazónicos a esta región está impulsando mucho a la tala de los bosques. Es decir, hemos llegado, incluidos nosotros los araguros, que somos más un pueblo andino, y también el pueblo mestizo, hispano, hemos llegado y nos dedicamos mucho a la ganadería, pero esa ganadería está expandiendo mucho la tala de los bosques. Hay una velocidad impresionante de la tala de bosques para hacer los potreros, las invernas, los pastos. Entonces nuestra intención siempre es de que es necesario hacer la ganadería, pero cada vez deberíamos mejorar la genética de los pastos con el propósito de tener ojalá una mejor ganadería en menor espacio de tierra. Entonces, y también en el caso de la agricultura, cada vez de ojalá tener mejores plantaciones con otras características como esta producción orgánica, porque esto nos ha permitido tener un café de mejor calidad y por lo tanto nos ha permitido que se mejoren los ingresos de los campesinos que están produciendo estos productos orgánicos. Ya tenemos una pequeña experiencia con el café, con otros productos todavía no mucho, con el plátano de alguna manera, pero con el café sí, ya que hasta hace unos años atrás el café convencional se lo vendía en un promedio de $100 el quintal y ahora el café orgánico nos ha permitido vender en un promedio de $200, $220 el mismo saco de café en mercados que hemos conseguido aquí en Europa. Entonces esto nos parece que nosotros debemos seguir ampliando, porque además nos ayuda mucho al sostenimiento de la tierra, ¿no? La tierra en mi provincia y casi en general en la Amazonía, como sabemos, es muy frágil, es muy delgada, la acaparable. Entonces amerita poner otro tipo de técnicas a fin de que no deterioremos la tierra, no se erosione el suelo. Y los químicos no ayudan mucho para eso, entonces optamos por esta forma de producción orgánica. Y también siempre pensando en todos estos problemas que hoy en día se debate mucho, pero no hay mucha actividad para detener el problema del calentamiento global, del cambio climático y estas cosas, ¿no? Entonces, esto es lo que nos hemos planteado y siempre tenemos, por un lado, nuestro presupuesto propio del gobierno provincial y por otro lado, estamos buscando amigos que nos ayudaran para impulsar estas iniciativas y complementar el financiamiento propio que tenemos, ¿no?
La Generalitat Valenciana nos ha dado un visto bueno ya desde hace un año atrás. Estamos operando ya un proyecto en ese sentido, con estos criterios, en términos generales, con el criterio de convertirla a nuestra provincia de Zamora Chinchipe como un corredor de producción limpio. Entonces, mi visita ahora, primero es para agradecer a estos amigos que ya nos están cooperando, para poder saludarlos personalmente, porque en muchos casos todavía no nos hemos podido ver más que con sus representantes en Quito, pero no con la gente que es parte de ese equipo y que están operando acá en España. Es que quería saludarlos personalmente, agradecerles y conversar un poco más detenidamente de qué se trata, qué es lo que nosotros buscamos detrás de un café orgánico, detrás de un cacao orgánico, detrás de un plátano orgánico. No solamente es el café y el mercado para conseguir los dólares para el ingreso de los productores del café, sino de ese producto orgánico, detrás de eso también el espíritu de que cuidemos nuestra madre tierra, que cuidemos nuestros ríos, que cuidemos nuestras montañas. Entonces, esto es lo que hemos conversado ya el día lunes con las autoridades de cooperación de la Generalitat Valenciana, también con algunos amigos como de Axur Las Segovias. Y me pareció muy fructífero porque me parece que lograron ellos también comprender y sobre todo aceptar estas líneas de trabajo. Y bueno, ha sido un viaje muy fructífero para mí también porque ha habido ya el pronunciamiento de estas instancias en continuar y reforzar un poco más esta línea de cooperación. Así que este mismo es el criterio también con el que he tenido varias otras reuniones ahí mismo en Valencia con nuestros coterráneos araguros, toda vez de que hoy en día hay muchos de nuestros paisanos que están viviendo acá en España, que emigraron desde hace unos 10 años aproximadamente, unos más temprano, otros más tarde, pero por problemas sociales, económicos están acá, así que también he aprovechado para reunirme con ellos, para saludarles, para contarles un poco lo que está pasando. Y también luego pues seguimos este recorrido, ¿no? Por otros lados, siempre con este mismo criterio. Así que eso en términos generales es lo que nos motiva, además de que también aprovechamos para conversar un poco porque han habido muchos criterios, sobre todo de nuestra gente, de qué es lo que pasa, por qué estamos como en la mirada del colectivo público en la oposición a nuestro gobierno. Y bueno, nosotros no es que estemos en la oposición, pero sí estamos en desacuerdo en varios temas que tienen que ver siempre con el cuidado a la naturaleza. Siempre que tenemos programas o proyectos que no responden a una planificación, entonces siempre nos preocupa. Y eso es lo que nos está pasando ahora también. Entonces siempre trato de aprovechar esto para conversar un poco con la gente respecto a estos problemas, sobre todo en lo que tiene que ver con proyectos o megaproyectos mineros que ahora mismo se pretende instaurar allá en el territorio donde... Eso me quería preguntar, que creo que también quieren potenciar el turismo ecológico de algún modo, un cierto turismo, ¿no? Sí. Y el tema de la minería, ¿qué pasa? ¿Esta zona no era patrimonio? Bueno, Zamora Chinchipe es una provincia que se caracteriza mucho por la enorme biodiversidad que incluye dentro de su provincia, dentro de su territorio. Nosotros tenemos al interior de Zamora Chinchipe el Parque Nacional Podocarpus, tenemos también la Reserva de Biosfera Cóndor Podocarpus, que la UNESCO lo declaró en el año 2007, y al interior de estos territorios tenemos una variedad de pueblos y nacionalidades ancestrales. Los originarios de este sector son los Shuar. Los Shuar viven al pie de esta montaña llamada la Cordillera del Cóndor. Si luego consigo un material sobre esto de los Shuar de mi provincia. Pero también, además de los Shuar, estamos los araguros, están los puruáes, que es otro pueblo, están los afroecuatorianos y está también el pueblo mestizo. A mi llegada como prefecto, una de las primeras cosas que he tratado de hacer es poner visiblemente la presencia de todos estos pueblos y nacionalidades
porque históricamente esto no existía, siempre había el concepto de que los únicos que habitan la provincia de Zamora Chinchipe es la cultura blanco-mestizo y los demás no cuentan. Para nosotros esto no era lo correcto, siempre habíamos luchado porque debemos asomar ante lo público y debemos tomar decisiones entre todos los que vivimos en el territorio. De allí que a mi llegada he tratado de poner de manifiesto la presencia de todos, ¿no? Entonces eso hace que tengamos también muchas, la riqueza turística se basa también en nuestras tradiciones, en nuestras costumbres, nuestra música, nuestras danzas, que además son muy variadas dependiendo cada una de las culturas de la que provienen. Entre este escenario natural, esta biodiversidad, los ríos, en fin, y también las culturas que tenemos, han hecho entonces de nuestro territorio un escenario muy, muy atractivo para el turismo. Entonces, claro, nosotros siempre tratamos de ir desarrollando también estas formas de vida, sobre todo lo que es el turismo comunitario. Sin embargo, estamos recién empezando, ¿no? Estos asuntos no estuvieron incluidos en la agenda de la provincia y menos de las instituciones públicas. Nosotros vamos un poco más de año y medio, es la primera vez que estamos allá y hemos empezado a poner en la agenda de la institución que representa el desarrollo de la provincia o que tiene la responsabilidad para el desarrollo de la provincia, el gobierno provincial, y también en la agenda de las comunidades, de la gente. Y ahora estamos empezando, por ejemplo, los programas de turismo comunitario, que nos parece también que se puede complementar plenamente con la otra línea de trabajo que tenemos respecto de la agricultura orgánica, ¿no? Se podría ir complementando entonces eso, pero también va de la mano con otros programas que tenemos para la recuperación de las culturas, de las tradiciones, de las costumbres, de la música, de la danza, porque si bien todavía algunos pueblos llevamos nuestra vestimenta, como en mi caso, esta es la vestimenta que lo llevo cotidianamente, todos los días, pero ya hemos perdido muchos de nuestras costumbres. Nuestras lenguas, por ejemplo, están desapareciendo y lo propio ocurre con los shuar. Entonces también tenemos programas que tratan de recuperar lo que se está perdiendo y sobre todo programas con los niños y con los adolescentes para esos propósitos de, en algunos casos, recuperar nuestras costumbres y nuestras buenas tradiciones y en otros casos fortalecer lo que existe, ¿no? Todo esto va de la mano porque cuando tenemos la presencia de un amigo turista ya siempre está observando o la naturaleza, lo que hace la gente, sus formas de producción o también mirando todos estos elementos culturales que aún felizmente están presentes en las comunidades. ¿Y la minería, si se instala allí, perjudicaría esos proyectos? Claro, la minería es para nosotros una seria amenaza, ¿no? Porque el problema es que estos territorios de los shuar son los últimos espacios donde viven ahora aquellos pueblos, ¿no? Quizá hace unos 150 años atrás, toda la provincia de Zamora Chinchipe, que tiene una extensión de 10.500 kilómetros cuadrados, toda esa extensión de territorio era habitado por los shuar y entonces no había problemas. Pero a raíz de la llegada de los colonos, campesinos, nosotros los araguros, en estos últimos 200 o 150 años, entonces los shuar se han ido desplazando y se han desplazado hacia la frontera con el Perú, hacia la línea fronteriza. Y en este momento el territorio donde ellos sobreviven es justamente al pie de la cordillera del Cóndor. Ya no tienen más territorio donde expandirse, a donde moverse, a donde refugiarse. Y es precisamente ahí en la cordillera del Cóndor donde se prevé hacer estos megaproyectos mineros. Se acaban de descubrir hace unos, o por lo menos nos han dicho públicamente desde hace unos 10 años atrás. Antes nosotros no sabíamos de eso. Si se hacen los megaproyectos mineros en la cordillera del Cóndor,
prácticamente los shuar de esa parte de la región amazónica estarían en un alto riesgo de desaparecer. Entonces, por un lado, es nuestra preocupación respecto de nuestras culturas, además que ahí mismo, al pie, por ejemplo, en el caso de la empresa Corrientes Resources, que es de origen canadiense, con capitales también de otros lados del mundo, una multinacional que va a explotar el cobre en el sector de Tundaimi, en la cordillera del Cóndor, allí en Zamora Chinchipe. Al pie de donde ellos están ubicados hay todo un espacio de restos arqueológicos. Entonces, por ejemplo, nosotros hemos venido planteando de que debería observar eso el Estado ecuatoriano. Nuestras leyes obligan al Instituto de Patrimonio Cultural a que apenas se encuentra algún indicio de restos arqueológicos, pues se ponga todas las seguridades, se prohíben los pasos, se toman los controles y la seguridad correspondiente hasta que concluyan los estudios. Pero en este caso no se ha hecho absolutamente nada de eso. Entonces nos preocupa no solamente la presencia cultural viviente de hoy en día, como los shuar, nosotros, los campesinos que están en esa zona, sino también los restos arqueológicos que nos darán cuenta luego de qué nos están hablando, porque pues, no sabemos todavía, porque solamente se han encontrado los restos y nadie nos ha dicho absolutamente nada. La otra preocupación es el tema ambiental, ¿no? Si esta cordillera es una cordillera muy llena de vida, dicha por la propia UNESCO como una reserva de biosfera, que incluye ríos, cascadas, montañas, una infinidad de variedad de aves, de otros animales. ¿Qué va a pasar cuando se haga la minería en esta zona? Nosotros más bien lo que hemos planteado es que deberíamos valorar lo que dijo la UNESCO y sobre ese criterio seguir trabajando, invitarle a la comunidad nacional e internacional a que cuidemos de la cordillera del Cóndor, toda vez de que es un espacio que todavía nos puede ofrecer mucho, no en términos de dólares en efectivo quizá, pero nos puede ofrecer vida, no solamente para quienes vivimos ahí, nos puede ofrecer vida para la humanidad, ya que hoy en día pues son pocos espacios que quedan verdes, llenos de vida en el mundo, y felizmente la cordillera del Cóndor constituye uno de esos últimos espacios allá en la Amazonía ecuatoriana. Entonces, esta es una de las preocupaciones que tenemos de qué va a ocurrir con la minería si es que se hace esos proyectos allá en la cordillera del Cóndor. Otras preocupaciones que tenemos tienen que ver con el mismo asunto económico. El gobierno nos ha dicho que pues planifica sacar el oro o el cobre o la plata o el uranio, aunque del uranio no nos habla mucho, pero nosotros tenemos información desde hace mucho tiempo que también hay depósitos o reservas de uranio y que detrás de estos proyectos del cobre, del oro, también están los intereses de sacar el uranio, que se ha guardado un secreto absoluto. Algunos medios de comunicación han ayudado a hacer un mínimo de investigación, se han hecho públicos algunas cosas, pero desde el lado del gobierno o desde el lado de las empresas pues han guardado un silencio sobre ese tema. Sin embargo, el gobierno siempre ha dicho que pues, no podemos estar sentados en una silla de oro y estirando la mano y pidiendo limosnas. Una frase muy podría explicar plenamente y tratar de convencer a la gente entonces a que debemos hacer la minería y esa es la última solución a los problemas que tenemos, pero nosotros vemos que eso no es así. Acaba de dictarse una ley de minas en enero del 2009 y en la parte económica esta ley de minas simplemente manda a que las empresas mineras entreguen el 5% de regalías para el Estado ecuatoriano, sumado a algunos impuestos. Y nosotros vemos que eso no es rentable desde el punto de vista económico, para nada, para el Estado ecuatoriano. No vemos otro tipo de planificación. Desgraciadamente recién, primero se entregaron los campos mineros, se aseguraron que esos campos estén en manos de las empresas,
y después se inicia un proceso de planificación. Ya las concesiones mineras están entregadas desde el año 2002, 2005, que se han venido ratificando la entrega dependiendo del cumplimiento de sus fases de prospección, de exploración, y ahora en el caso del cobre, con Corrientes Resources se aprestan ya para el inicio de la explotación. Se ha hecho ya el anuncio de que en los próximos meses probablemente se firmen ya los contratos de explotación, pero simultáneamente es ahora, recién en el 2010 y en lo que va del 2011, que el gobierno, a través de la Secretaría Nacional de Planificación, han iniciado un proceso de hacer la planificación y el ordenamiento territorial. Nosotros también desde el gobierno provincial tenemos la potestad de hacer el ordenamiento territorial de acuerdo a nuestra constitución vigente. Hemos iniciado la realización de ese ordenamiento territorial, pero tenemos este rato serios choques con el gobierno nacional porque, de acuerdo a nuestro criterio, estas montañas deberían ser respetadas ya en los mismos tratados internacionales, lo va diciendo, respecto de los parques nacionales, respecto de este caso la reserva de biosfera, respecto de los pueblos indígenas. No es un criterio nuestro, ya lo dijo la OIT con el convenio 169 que está vigente, que el Ecuador lo ratificó en el año de 1998, ese convenio está vigente. Los derechos de los pueblos indígenas también están vigentes. La misma Constitución del Ecuador, en el artículo 57, habla muy ampliamente respecto de los derechos colectivos que tiene que ver para los pueblos y nacionalidades indígenas. Entonces simplemente lo que estamos es reclamando que se respete todos estos marcos legales nacionales e internacionales vigentes, pero no tenemos ninguna respuesta. Y en el caso económico, como he dicho, pues lo que nosotros hemos planteado es que primero debemos hacer una planificación, y en el marco de esa planificación deberíamos ir zonificando qué lugares debería ser destinado para la agricultura, para el turismo, otras áreas para las reservas de agua, otras áreas para las áreas protegidas, y si es que es necesario declarar algunas zonas para la minería, hemos dicho correcto, que así lo decida, pero primero tiene que pasar por una decisión de la gente, por una decisión a través de las asambleas que nosotros acostumbramos a hacer, y que sea la gente la que vaya diciendo dónde quieren que se haga qué actividad. Pero esto no se da, esto es lo que nos tiene enormemente preocupados. Nuestro gobierno se ha caracterizado por autodefinirse como un gobierno de izquierda, como un gobierno de la revolución ciudadana, pero en la práctica estas cosas contradicen enormemente. El señor presidente en su discurso siempre ha dicho también que él viene para recuperar la patria, que él viene para dejar atrás la larga noche neoliberal, pero de repente vemos cómo las empresas que trataron de conseguir estas concesiones en los gobiernos anteriores, es precisamente en este gobierno cuando se están consolidando. Y curiosamente, en la plena revolución que aparentemente se vive en el Ecuador, es cuando las empresas multinacionales se están consolidando su presencia en nuestro territorio. Entonces no vemos nosotros de ninguna manera que se vaya consolidando esta revolución. Al contrario, vemos que por ejemplo, los criterios que hemos dado de que primero se planifique y que sobre esa planificación más luego determinemos dónde hacer los proyectos mineros, y que además esa minería se ponga exclusivamente al servicio del Estado ecuatoriano y para su pueblo, criterios como esos son calificados como criterios de ecologistas infantiles, son calificados o son descalificados con una serie de epítetos que no vemos relación entre lo que dice el presidente, por un lado como autocalificándose como un gobierno ecologista, porque eso es lo que también hemos visto, hemos escuchado en la comunidad internacional, el planteamiento, por ejemplo, del proyecto ITT, del proyecto Yasuní, que por cierto nos parece
una iniciativa muy buena que creemos que el tema Yasuní, por ejemplo, debería tomarse esa decisión internamente en el Ecuador, independientemente de lo que digan la comunidad internacional. Nosotros hemos planteado de que deberíamos decidir internamente dejar el petróleo bajo tierra y sin poner ninguna especie de condiciones ni llamamientos a la comunidad internacional, porque esto desdice de la decisión y de la intención que tienen los ecuatorianos mayoritariamente de que el Yasuní ya fue declarado también como una reserva de biosfera al interior del Yasuní, no solamente que viven los pájaros y toda esta biodiversidad, sino que al interior del Yasuní aún existen los pueblos indígenas no contactados, como los Tagaeri, los Taromenane. Entonces, pues es necesario dejar esa zona del Ecuador libre de los proyectos petroleros, sin condiciones a ningún país fuera del Ecuador. Una vez de que se haya tomado esa decisión, si es que hay algún país amigo que quiera colaborar en solidaridad, en compensación con el Ecuador, pues sería bienvenido cualquier aporte que nos puedan brindar, pero que sea simplemente la voluntad expresa de cualquier país amigo, que no sea la respuesta de una especie de condiciones. Me parece que esa especie de condicionamiento que ha puesto el gobierno respecto del Yasuní ha hecho que fracase el proyecto Yasuní. Y el presidente lo ha dicho: si no hay ninguna compensación de ningún país, entonces voy a sacar el petróleo del Yasuní. Nosotros vemos con mucha preocupación, incluso si es que hubiera algún aporte de algún país por el tema Yasuní, quién sabe si después de un tiempo el presidente cambia de criterio y eche por la borda cualquier compromiso. Entonces sí nos preocupa. Vemos que por un lado entonces el presidente se califica como un gobierno ambientalista, ha dicho con mucha pompa a nivel internacional respecto de la inclusión de los derechos de la naturaleza en nuestra Constitución, lo cual sí es verdad, pero eso no se pone en la práctica, y ahí es cuando tenemos estas grandes diferencias. Entonces, estos son los problemas. Volvemos al tema minero, pues nosotros lo que estamos planteando es que en el caso de la cordillera del Cóndor, primero la planificación, y claro, la propuesta nuestra en el marco de la realización de esa planificación es que la cordillera del Cóndor se quede con la vida que hoy tiene, ¿no? Que no se vaya a vulnerar este espacio, que es un espacio muy pequeño allá en el sur del Ecuador. Y finalmente, si la mayoría de la gente decide que aquí se haga minería, entonces, pero que sea siempre sobre la base de un mandato de la gente, sobre la base de un análisis y de una planificación. Pero esto no se ha acogido, y entonces tenemos los serios problemas entre los pueblos indígenas y nuestro actual gobierno. Eso es lo que quería preguntar. La última cosa que quería preguntarle era, a usted estas confrontaciones le han creado bastantes problemas personales. Muchos problemas personales. ¿Cómo está su caso personal y cómo lo lleva? Bueno, en mi caso personal hay un proceso judicial que se ventila en una de las fiscalías de mi provincia, allá en Zamora. Pero bueno, no me preocupa mucho en lo personal. No es la primera vez que nos ha tocado enfrentar problemas de orden legal, esto de judicializar la lucha popular. Esto ha sido permanente. Se vuelve a repetir con el actual gobierno. Ya como que nos hemos acostumbrado un poco a este tipo de retaliaciones políticas. Sin embargo, lo que más nos preocupa es la retaliación política respecto de la atención que debe dar el gobierno nacional a todas las provincias sin mirar diferencias. Y esto es lo que no se cumple. A veces yo cumplo el papel del prefecto de la provincia de Zamora Chinchipe, una provincia que tiene alrededor de 100.000 habitantes, 9 cantones, 26 parroquias, con una red vial de cerca de
2.500 kilómetros que tengo a mi cargo de dar el mantenimiento en una zona de mucha pluviosidad, mucha lluvia, se destruyen muy rápido las carreteras, lo más de que nuestras carreteras son carreteras todavía de material pétreo, muchos deslaves. Sin embargo, el gobierno se ha hecho indiferente a todas estas necesidades. Y todo porque nosotros tenemos este criterio respecto de los proyectos mineros, no estamos de acuerdo y no podremos estar de acuerdo jamás cuando simplemente vemos que hay un compromiso de parte del gobierno con las empresas mineras sin pensar en los intereses nacionales, ni del presente y menos del futuro. Nos preguntamos, por ejemplo, por qué, si se va a sacar el oro de la cordillera del Cóndor, ¿por qué no se pone en una constitución o en la ley cuál va a ser el porcentaje del oro que se va a guardar en el Banco Central del Ecuador como reservas para el futuro? Definitivamente eso no existe. Y todos estos criterios simplemente para nuestro gobierno son criterios de ecologistas infantiles o de la izquierda boba. Nosotros pensamos que no es un asunto de izquierda, creo que es un asunto de responsabilidad para el futuro tener un mínimo de reservas, más aún cuando se trata del último patrimonio que nos queda, de la última riqueza que nos queda, ya que el tema petrolero, por ejemplo, prácticamente se terminó y lo que nos queda ahora es la minería y en ese contexto el oro sobre todo. Entonces, si se va a sacar el oro, lo que menos deberíamos hacer, una lógica elemental que lo haría en pequeño cualquier ciudadano, poner un poco de estos recursos para los ahorros. Esto también deberíamos pensar a nivel estatal, pero estas cosas no incluyen. Entonces hemos tenido que expresar nuestro desacuerdo y nos ha dado retaliaciones políticas muy serias. Tenemos en este momento cerca de 200 compañeros indígenas y no indígenas también que están enjuiciados solamente por expresar su desacuerdo en estos proyectos. Tenemos una política económica realmente preocupante. Nosotros a nivel nacional hemos planteado, por ejemplo, que volvamos la mirada al campo, volvamos la mirada a la agricultura. No es posible que el Ecuador siga importando el 98% del trigo que consumimos, seguimos importando de Canadá o de los Estados Unidos o de la Argentina, cuando nosotros tenemos en el Ecuador vastos territorios para sembrar trigo, no solamente para abastecer el consumo interno, sino hasta para vender hacia afuera. Pero no hay un mínimo de inversión para este tipo de necesidades, no solamente con el trigo, con todos los productos que necesitaría el Ecuador, y de allí que en este momento tenemos un precio exagerado de nuestros productos, de la canasta básica familiar, el pan, por ejemplo, que hasta hace poco lo podíamos conseguir a unos 10 centavos de dólar, ahora tenemos que pagar 15 centavos de dólar, un pan demasiado sencillo, todo porque el producto o la materia prima para hacer ese pan no es producido en el Ecuador, es importado. Entonces nosotros estamos siempre demandando de que ahora que tenemos un buen precio del petróleo, no solamente en estos días por efectos de los problemas de los pueblos árabes, sino ya desde hace un buen tiempo atrás. Nosotros tenemos este rato aprobado el presupuesto de $55 del barril de petróleo, pero se ha estado vendiendo en estos 2 últimos años un precio del barril de petróleo no menor a $75 y en estos últimos meses por sobre los $100. Nos preguntamos dónde está ese dinero, dónde están los dólares extras que llega por cada barril de petróleo. Esos dólares extras al menos debería destinarse para estos propósitos, de poner los riegos, de poner las tecnologías y de desarrollar los campos con la agricultura, de darle un valor agregado a los productos agrícolas, pero no hay inversión en esos sectores, no hay empleo, no hay trabajo y quizás esa es la razón del por qué muchos jóvenes, mucha gente se ve en la desocupación y se dedican al problema de la delincuencia y se genera la inseguridad en el Ecuador. Y ahora el presidente quiere corregir el problema de la inseguridad simplemente endureciendo más las penas del Código Penal,
se quiere corregir o se quiere detener la inseguridad, poniendo más cárceles, poniendo más policías en las calles. Nosotros pensamos que esa no es la solución. La solución es poner el dinero del petróleo en los campos o en cualquier actividad que genere empleo. Por eso también en el tema de la consulta popular, que ahora se prevé realizar para el próximo 7 de mayo, hemos dicho con absoluta claridad: nosotros no votaremos a favor de esas preguntas, nosotros votaremos en contra de esas preguntas, porque de ninguna manera pensamos que la inseguridad se puede resolver poniendo más policías o poniendo más cárceles en el Ecuador. Se tiene que atacar el fondo del problema y no simplemente los efectos. Estos son los temas que atravesamos y han sido las razones del por qué hemos tenido que soportar estas retaliaciones, podríamos llamar, de parte de nuestro gobierno del presidente Rafael Correa. Así que estamos ahí, estamos en esa lucha. Para estos próximos días, 31 de marzo, 1 y 2 de abril, se desarrollará el próximo congreso de la CONAIE, y nosotros pues seguramente ahí trataremos estos temas con mayor detenimiento. Se adoptarán algunas resoluciones en el sentido de seguir exigiendo a nuestro gobierno que vuelva al camino que ofreció. El presidente ofreció, le comprometió al pueblo ecuatoriano caminar por el sendero de una verdadera participación, por un sendero de construir la plurinacionalidad. Eso significa escuchar las voces diversas que existen en el Ecuador por todos los temas que se necesite discutir y resolver, pero eso no se ha dado. Nosotros vamos a exigir que se vuelva al camino de construir la plurinacionalidad, vamos a exigir que se vuelva al camino de devolverle la esperanza a la gente del campo, pero eso implica invertir en el campo. Vamos a exigir que se vuelva al camino de no poner simplemente el látigo a la gente tratando de poner en orden, sino de ir atacando los verdaderos problemas sociales. Queremos de verdad los cambios que el presidente ofreció, pero esos cambios este rato están en duda si se dan o no se dan. Al parecer, más bien lo que se trata es de volver al pasado, cuando los gobiernos de turno echaban mano a los recursos naturales para poner en garantía y pedir créditos y alimentar la deuda externa. Hoy también vemos eso. Vemos que en el caso del cobre, por ejemplo, llegan los chinos, compran los chinos la mayor parte de acciones de las reservas del cobre, y simultáneamente el gobierno ecuatoriano consigue 3.500 millones de dólares de la China como un crédito, y nos preguntamos, ¿acaso eso es ya un pago por adelantado del cobre que los chinos van a explotar de la cordillera del Cóndor? Lo propio acaban de hacer, y esto sí de manera expresa, una venta adelantada del petróleo con 1.000 millones de dólares para que los chinos puedan explotar ese petróleo en la Amazonía ecuatoriana. Entonces sí nos preocupa, porque allá en el Ecuador en este momento no estamos viviendo las crisis que antes lo habíamos soportado. Si bien no tenemos suficientes recursos para un montón de programas, probablemente nos falte mucho, pero tampoco es que estemos viviendo momentos muy difíciles cuando, insisto, la producción del petróleo se ha mantenido, el precio del barril de petróleo está promedio $20 por encima de lo que está aprobado en el presupuesto. Es decir, la planificación del gobierno se puede cumplir plenamente con los ingresos que tenemos, pero el presidente dice que no tiene recursos y que necesita meter mano de esta manera, adelantando créditos, poniendo en garantía los recursos naturales, es decir, haciendo lo que los gobiernos anteriores hacían con el petróleo, poniendo en garantía el petróleo. Se adelantaron créditos y cuando nos dimos cuenta estuvimos ahogados en la deuda externa, y también el petróleo ya se terminó. Ahora se pretende hacer lo mismo con la minería. Entonces pues es ahí cuando a nosotros nos toca salir a decir: un momento, no está bien que volvamos a repetir, y menos ahora cuando supuestamente vivimos en un momento de la revolución, cuando vivimos supuestamente con un gobierno que representa al pueblo, que representa a la niñez para el futuro. No está bien que sigamos hipotecando nuestra minería, tal vez para tener liquidez, y con esa liquidez
lanzar las grandes campañas permanentes que tiene el gobierno para tratar de convencer al mundo de que es un gobierno de izquierda o que es un gobierno ecologista, cuando en la práctica pues esto realmente no existe. Entonces, estas son las razones del por qué estamos en esta situación muy difícil. Han habido preguntas ahora en este recorrido que estoy por España, muchas personas con quien he conversado, incluso algunos periodistas en Valencia me han preguntado si Rafael Correa es un presidente de izquierda, ¿cómo es que los indios están en contra del presidente Correa? Nosotros no le vemos al presidente Correa como un gobierno de izquierda. Nosotros le vemos al presidente Correa como una persona que viene con mucha fuerza, con un discurso de corte izquierdista, pero en el camino ha dado la espalda a quienes hemos venido planteando estos temas de la defensa de la naturaleza, de los derechos, en fin, y le ha dado una bienvenida y ha abierto las puertas para que las empresas neoliberales, multinacionales, se sienten con mayor tranquilidad en nuestro país. Entonces quizás esto explica de alguna manera el por qué los indígenas no estamos, por lo menos un buen sector, no sé de qué porcentajes podemos hablar, porque también de otro lado el gobierno lo que ha tratado siempre es de ofrecer cargos burocráticos a algunos representantes de los pueblos indígenas y de esa manera también tratar de terminar con la CONAIE. Y nosotros aspiramos de que ojalá eso no ocurra, así que también siempre invitamos a la evaluación, al análisis, a la reflexión a nuestros compañeros indígenas a que no caigamos fácilmente en ese tipo de intenciones para dividirnos, sino que sea la razón, la vida, la que nos convoque a ver qué es lo que debemos hacer y no ceder fácilmente por un puesto burocrático posiciones que son totalmente necesarias, como el tema de la naturaleza, como el tema del agua, el tema de la educación, el tema de la agricultura, en fin.